Gracias Dios. Creo que estábamos en el mismo espíritu, Jorge y yo, porque ahorita con las palabras que dijo se conjugaron con lo que estaba en mi pensamiento, preguntándole al Señor, Señor, solamente cuando venimos aquí a cantarte es cuando llenamos tu trono de alabanza. Ese es el concepto, el criterio. Y creo que me dijo el Espíritu que no. Y me llevó a esa parte que hemos hablado aquí muchas veces, 1 Corintios 10, versículo 31. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como decía Jorge, nosotros llenamos el trono de alabanza de Dios en todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. Todo, si vivimos, para Él vivimos. Aún hasta la muerte. Si morimos, para Él morimos. Tenemos que tener una muerte que glorifique a Dios. Eso es llenar su trono de alabanza. No de cantos. Qué bueno que podemos cantar, pero que ese canto se convierta en una adoración. Porque nuestra vida lo adora al Señor, lo alaba en todos los aspectos. Amén. Bien, pues entonces seguimos viendo el, el tema de hoy es José, el hijo de Jacob. Y quiero llevarlos otra vez allá a Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 3. ¿Sí? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y aquí dice, y amaba Israel, el antiguo Jacob, cambiado por el Señor. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y qué cosa pasaba con sus hermanos? Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Repito, en este capítulo 37 se inicia la historia de José y es la figura principal hasta el último capítulo de Génesis, con excepción del capítulo 38, que nos narra la historia de otro de los hijos de Israel, la historia de Judá, ¿sí? Esposa de su hijo primogénito llamado Dentro de la tipología bíblica, José es tipo de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, la tipología. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo fue humillado y fue exaltado. José fue humillado tremendamente en su vida, pero fue exaltado por Dios de una manera tremenda, ¿sí? Tuvo que menguar. Primero dio un paso hacia abajo. ¿Hacia dónde lo metieron? ¿Cómo se llama donde se pone agua? ¿Sí? Lo metieron a una cisterna. Y segundo, lo metieron a la cárcel. Y de ahí el eterno Dios lo sacó para exaltarlo sobre mucha gente. El Señor Jesucristo así fue. ¿Sí? Lo maltrataron, pero fue exaltado y su nombre es sobre todo nombre. Amén. Entonces, también Dios muestra el destino de los creyentes que deben entrar al reino a través de muchas tribulaciones. El ejemplo de José nos lleva a nosotros a que podamos comprender
cómo es nuestra vida, cómo es que Dios quiere formarnos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Mire, vaya conmigo por favor, luego regresamos a Génesis, a Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Dice la palabra, Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El trabajo que hacían, confirmando los ánimos de los discípulos. Fíjese bien, por favor, la iglesia, repito, la iglesia de Cristo no es de simpatizantes, no es de personas que se congregan cuando bien les parece, sino es una iglesia de discípulos, no de simpatizantes. No nos vayamos a llevar una sorpresa al final de nuestra vida, ¿sí? ¿Verdad? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es a lo que voy, es necesario, dice Dios, es necesario que a través de muchas tribulaciones, Pablo no se hace a un lado, dice, entremos en el reino de Dios. Es necesario, mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué estoy pasando esto si ahora no soy pecador ni soy pecadora? ¿Jesús era pecador? ¿Por qué me acontece esto? Porque no han visto o no han oído o no les han mostrado con claridad que el caminar de nosotros aquí en esta tierra es una senda estrecha. No nos han enseñado lo que dijo el Señor Jesucristo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Y esto es sumamente importante cuando usted le hable a una persona, háblele de Cristo, pero no lo deje nada más en eso, sino cuál es el caminar, cuál es el caminar de nosotros hacia el cielo. No podemos llegar con esta personalidad que tenemos tan fea. En ese tránsito de aquí al cielo, el Señor nos va quitando mucha soberbia, mucho orgullo, muchas situaciones que nos hacen daño y con las cuales no podemos estar allá arriba. No podemos estar ahí. Hay muchas cosas en nuestro interior, en el hombre viejo, que no le parecen a Dios. Ese hombre viejo lastima lo que dice que ama, ¿sí? Entonces no dice que ama, pero no ama, se ama más a sí misma o más a sí mismo que a Dios y a su prójimo. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, ¿no? Regresemos a Génesis, por favor, 37. Génesis capítulo 37. Es una historia muy bonita para los jóvenes también, esta historia de José, para todos nosotros. Hermanos, José era el consuelo de la vejez de Israel. ¿Sí? Por eso dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica era de mangas largas, ¿sí? Y que era un signo de nobleza, ¿sí? José, dice el versículo 2 ahí de Génesis 37, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Informaba a su padre, y apacentaba las ovejas junto con sus hermanos y informaba a su padre de la mala conducta de sus hermanos. No era un chismoso. Vamos a ver lo que no era un chismoso, ¿sí? No se nos dice
qué clase de conducta era la que tenían sus hermanos. Pero esto, y al ver los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a ellos, provocó algo. ¿Qué fue lo que provocó? Versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No le podían hablar pacíficamente, ¿sí? Qué triste es que nos andemos peleando entre hermanos en la casa, ¿verdad? Qué feo es esa forma de ser. Y luego nos decimos cristianos. Ese es lo peor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Aquí quiero ver una enseñanza para nosotros como padres cristianos. Como padres cristianos. El hecho de que uno o una de nuestros hijos, ¿sí?, su conducta sea mejor que la de los otros hijos que tenemos, que sea mejor estudiante que los otros, que no debe de llevarnos a hacer diferencias. No nos debe de llevar a hacer diferencias. Mucha gente lo ha hecho. Mucha gente lo ha hecho, ¿sí? Le dice el papá al hijo o a la hija, debieras de ser como tu hermana o como tu hermana. Debieras de ser así, ¿sí? No lo haga. No lo haga, por favor. Aprende de tu hermano, aprende de tu hermana, ¿sí? Cuidado, cuidado. Nuestros hijos todos son con personalidad diferente. Todos nuestros hijos llevan una personalidad diferente. Así los hizo Dios. Así los hizo Dios. Todos nuestros hijos traen un don o un talento desde que nacieron. ¿Qué nos corresponde a nosotros como padres? Ayudarlos a que descubran cuál es el talento que Dios les dio. No sé si han escuchado que los doctores quieren que sus hijos sean doctores y a veces son doctores, pero son malos médicos, porque no tienen el don, el talento, la vocación. Que soy maestro, quiero que seas maestro, etcétera. No es así. Con el tiempo frustramos a nuestros hijos, ¿sí? Los frustramos. Son con personalidad diferente y con un talento, ¿sí? Amén. Desde que nacieron, a nosotros nos corresponde ayudar a nuestros hijos a que descubran cuál es ese talento que Dios les dio. Amén. Hay personas que tienen hijos muy estudiosos. Hay otros hijos que no son estudiosos, pero tienen un talento, pueden hacer un oficio. Yo tengo unos amigos desde hace años que su padre, eran como 6 muchachos, pero de esos 6 muchachos, 4 de ellos aprendieron a manejar la imprenta. ¿Sí? La imprenta. Y llegaron a ser ricos. No estudiaron más que la secundaria o la preparatoria. ¿Sí? Y llegaron a ser ricos. Mucha gente les encarga trabajos, trabajos tras trabajo. Entonces, tengamos mucho cuidado en minimizar a nuestros hijos. Los hacemos chiquitos. Dejemos que sea Dios el que los ayude y nosotros seamos muy prudentes en estas cosas, por favor. Entonces, bendito Dios. José, se nos dice, tenía 17 años de edad y era notoria su capacidad y su inteligencia. Respecto a la túnica, era de mangas largas y llegaba hasta los tobillos esa túnica. Según las costumbres de ese entonces, los que llevaban esa túnica eran los que no tenían que trabajar para ganarse la vida. Pero vemos que José trabajó hasta los 17 años. Estaba trabajando. Pero su padre decidió hacerle esa túnica, pero tenía un emblema, ¿qué puedo decir? Un mensaje. ¿Sí? Según las costumbres de ese entonces, los que llevaban y usaban esa túnica eran los que no tenían que trabajar para ganarse la vida. Los otros usaban una ropa corta y de color oscuro
para que no se le notaran las manchas por el trabajo, ¿sí? Y que no les impidiera el libre movimiento de sus extremidades, ropa corta, ¿sí, amados hermanos? Los hermanos de José así tenían que vestir, pues cruzaban senegales, cruzaban lomas para llevar a las ovejas que se descarriaban, las iban a buscar, ¿sí? Para llevarlas sobre sus hombros, entonces usaban ropa corta. Hubo un tiempo en que José usó esa ropa corta, pero cuando decidió su padre hacerle esa túnica, llevaba un mensaje muy especial. Fíjense bien, un mensaje de Dios. Inescrutables son los designios de Dios. Cuando estés pasando alguna situación, por muy difícil que sea, y estás caminando como Dios manda, dale gracias a Dios, porque es Dios el que está tratando contigo. De alguna manera Dios trata con cada uno de sus hijos, amén. ¿Sí? Entonces, cuando Israel entonces le hizo esa túnica a José, se le hizo a los 17 años. Y estaba diciendo un mensaje a sus otros hijos: a partir de que José use esa túnica, José queda exento de ese trabajo. ¿No han escuchado en la casa ahí cuando le dicen, Jorge, ve a lavar los trastes? No, que los lave Luis, pues yo ya los lavé ayer, ¿verdad? Bien obedientes, ¿no? ¿Verdad? Bien obedientes que somos. ¿Mm? Y qué tremendo es eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así estaban las situaciones. ¿Qué motivó eso en los hermanos de José? Ya lo leímos en el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bendito Dios. La actitud de José en el versículo 2, quiero que lo veamos. La actitud de José en el versículo 2, que informaba a su padre la mala fama de sus hermanos después de conocer más la vida de José, porque creo que todos los cristianos conocemos esta historia bien. Después de conocer la historia, la vida de José, podemos ver que no era un acusador, que no era un acusador. En ocasiones, escúcheme bien, es la mayor de las bondades estar advirtiendo a las personas lo que les puede pasar si siguen con esa mala conducta. Y es algo que como cristianos no lo hacemos. Es que yo no me quiero meter, es que tenemos que meternos. Si usted ve a un hermano, una hermana que anda caminando mal, su obligación es hablar con él, hablar con ella. Y si es un joven, hablar con sus padres, no es acusarlos. No somos chismosos. Bendito sea Dios. Y repito, es la mayor de las bondades estar advirtiendo a las personas lo que les puede pasar si siguen con esa mala conducta. Y esa es una actitud que debemos de tener nosotros, entre nosotros, como familia de Dios. Mire, vaya conmigo a Mateo 15, por favor. Mateo 15. Que Dios nos ayude a entenderlo, a entender su palabra. ¿Sí? ¿Verdad? Pues dice, no juzgues para que no seas, no estamos juzgando. Estamos viendo lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Sí? Que debemos de hacer por nuestros hermanos. Y nuestros hermanos con nosotros. Mateo 15, por favor. Bendito Dios. Creo que me equivoqué. Vayámonos mejor a 2 de Timoteo 5. No, permítame un segundo. Es Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículos del 15, ese sí es el 15. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Fíjese lo que dice el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Escuchen, si fuera así la iglesia, así era la iglesia, repito, hace 200 años atrás. Tenía pastores de verdad, no pastores que iban por el dinero, no pastores que querían agradarle a la gente, querían agradarle a Dios. ¿Y cómo necesitamos de esos pastores conforme al corazón de Dios, que no tienen temor ni miedo de decirles la verdad, de exhortar a algún hermano, alguna hermana que anda caminando mal? Sí. De alguna manera el pastor tiene una labor de médico para curar las enfermedades que traemos desde nacimiento. Duele, claro que sí duele, pero es para bien. Y aquí lo está usted viendo conmigo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿No hemos escuchado esto? Siempre nos gusta escuchar cosas bonitas. Esto es algo bonito, que tu hermano se preocupe para sacarte de una situación en que estás mal. Hermano, acuérdate que me debes 500 pesos hace 3 meses. Acuérdate, no le debáis nada a nadie, dice la palabra. Hay esa mala costumbre que tenemos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser limpios, tenemos que ser siendo purificados. No debemos deberle nada a nadie, ni menos el Evangelio. ¿Sí? Bendito sea Dios. Mire, algo también que dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo cuando estaba de pastor en la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 5, versículo 20. Fíjense bien lo que hacía José. No iba a acusar, sino iba a tratar de que su padre exhortara a sus hermanos, porque él como el menor no le hacían caso. No le hacían caso. ¿Sí? Primera Timoteo capítulo 5 versículo 20, ¿ya lo tiene? Dice, a los que persisten en pecar, a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Me vas a avergonzar? No, dice Dios que se te reprenda delante de todos. ¿Sí? Que se te reprenda delante de todos para que los demás tengan temor. Ojalá que así fuese la iglesia verdadera. Quedarían muy pocos, pero les gustaría que les estorbaran para no andar haciendo tanta maldad. Porque no te puedes esconder de la congregación, pero de Dios no te puedes esconder nunca, jamás. Y si te haces partícipe de los pecados de los demás, tienes un problema grave con Dios. ¿Sí? Saben que de aquí se fue un hermano que estaba casado, está casado. Se fue porque lo encontró por ahí otro hermano que pasó a cargar gasolina y lo vio que iba con una mujer que no era su esposa. Y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo? Le contestó mal y se arrancó y se fue. Y me lo comentó llorando, dice, hay que orar por este varón, dice, porque así pasó, pastor. ¿Me estaba chismeando? No, 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 hermanos, por favor, tenemos que avisarnos los unos a los otros cómo estamos caminando. Somos un cuerpo en Cristo, estamos caminando
cada día hacia el cielo, cada día que pasa, no es un día menos de vida, sino un día más que nos acercamos allá donde Dios quiere que estemos con Él. De los que me diste, quiero que estén conmigo para que vean la gloria que tuve desde antes que el mundo fuese, dice Juan capítulo 17 en la oración de Jesús de Nazaret. Amén. Bendito es Dios. Si se les permite que sigan con su pecado, existe el peligro de que se endurezca su corazón. Mire, vayamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 3. Estamos viendo algo, hermano, cuando nos reunimos en la Santa Convocación, es algo demasiado serio. Es algo demasiado, no es cualquier cosa reunirse en el nombre de Jesucristo. Es lo más importante para nosotros. Debiera de ser lo más importante para nosotros. ¿Sí? Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice, antes, ahí está otra vez, lo que hacía José con su papá, quería que hablara con sus hermanos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te puede hacer endurecerse el corazón, se puede hacer duro otra vez, duro otra vez. Entonces, como la salvación no se pierde, Dios va a tener que agarrar el azote y te va a tener que azotar. Y así como el hijo pródigo se fue hasta que tenía hambre de comer la comida de los cerdos. ¡Qué necesidad! ¿Usted cree, usted sabe cuántos hijos pródigos andarán por ahí vagando? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí. Bendito sea Dios. Amén. Si se les permite que sigan con su pecado, existe el peligro de que se endurezca su corazón. Aún en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, se tenía la obligación de exhortarse. Mire, vaya conmigo a Proverbios 27. Porque repito, escuché alguna vez que dijeron, es que José era un chismoso. No, les dije, chismoso no. Estaba tratando de ayudar a sus hermanos, diciéndole a su padre su conducta para que su padre los metiera en cintura. ¿Sí? Proverbios, ¿qué les dije? 27, versículos 5 y 6. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ves a una persona, hombre o mujer de la congregación, que sabes que anda mal y le dices, te amo en el amor del Señor. Amor oculto, no funciona. No funciona. Aquí nos dice el Señor, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Por qué? Versículo 6 dice, fieles son las heridas del que ama. El que te ama te va a decir la verdad. El que te ama te va a decir la verdad. ¿Sí? Pero importuno los besos del que aborrece. No se ven que se ven, ¿cómo estás? Bien. Y sabes que anda mal y no quieres exhortarle. ¿Prefieres darle un beso? ¿Será el beso de Judas? ¿Usted qué piensa? ¿Traicionar a Dios dejando que un hermano o una hermana sigan haciendo las cosas que no les conviene? Ojalá y me ayude el Espíritu Santo a que esta palabra entre en su corazón y analicemos qué clase de cristianos somos. ¿Somos un ejemplo de Dios aquí en la tierra? ¿Sí? Bendito sea Dios. Me enseñaba mi esposa hoy un video de hace como 8 años de cierto lugar donde hay muchas personas y danzando y brincando, etcétera. Y me dice, ¿tú qué opinas? Pues, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te puedo decir? Y le platiqué cuando estaba una persona que quiero mucho,
dentro de la mesa directiva de la alianza de pastores, la mesa directiva de los jóvenes, hicieron una reunión en el auditorio del Ateneo. Llegaron creo que como 2,000 personas, creo que fueron 3 días ahí. ¿Sí? Y hubo cantos, le dije a mi esposo, hubo cantos, alabanza, pero hubo más palabra que otra cosa. ¿Sí? Más palabra que otra cosa. ¿Sí? Si tú quieres tener contenta a la gente, pues tócales música. Nunca les toques lo que traen adentro porque se van a molestar. ¿Sí? ¿Verdad? Este pueblo que dijo el Señor, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Cuestionarnos nosotros mismos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de alabanza. Entonces si vives, vive para mí, ya no vivas para ti, dice el Señor. Si tú lo haces, yo me hago cargo de ti, dice el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Yo me comprometo, dice Dios, que las vas a recibir, la añadidura. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que necesitas te serán dadas por añadidura. Bendito es Dios. Amén. Amén. Proverbios 28, versículo 23. Fíjense bien lo que dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Cuántos lisonjeros habemos dentro de la congregación de los santos que no son nacidos de nuevo? ¿Sí? ¿Cuántos lisonjeros? Hay cantidad, hay cantidad. ¿Sí? Yo les he dicho, usted nunca ande lisonjeando al hombre ni a la mujer. Qué bonito cantas, no ande diciendo nada porque de por sí traemos orgullo y soberbia adentro, pues alimentamos más. Como decía el pastor Raúl Arce una vez platicando que fue a predicar en algunos lugares y de repente llegaron unas personas y le dijeron, qué buena predicación. Y les contestó, me lo acaba de decir el diablo también hace ratito. ¿Sí? El diablo te va a buscar para que te alabe la gente. Y cómo nos gusta que nos alaben, ¿no? Lugares donde predican y aplausos aquí, aplausos para Cristo. Cristo no quiere aplausos, quiere obediencia. Quiere obediencia. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Fíjense bien, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Aleluya. Bendito Dios. José, el hijo de Israel, de alguna manera, a pesar de que era menor que sus hermanos, sentía la responsabilidad de decir a su padre la conducta indebida de sus hermanos. Es una responsabilidad que sentía José, no era chismoso, como han dicho muchos que han predicado. No. Sentía responsabilidad y tú y yo tenemos responsabilidad con Dios, que nuestros hermanos se andan mal, hay que exhortarles, hay que decirles las cosas. A lo mejor te van a dejar de hablar. ¿Qué dice Gálatas 1, versículo 10? ¿Verdad? Si yo quisiera quedar bien con Dios y con los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes quedar bien con los hombres, es imposible. Cuando tú caminas como Dios manda, vas a tener menos amigos que cuando caminas como se te da la gana. ¿Sí? ¿Verdad? Porque a todos les vas a querer caer bien. Y eso es algo que, hombre, tremendo. Entonces, en Génesis 37, versículo 11, por favor. Es una vida preciosa que el Señor fue moldeando, porque así no era José. Lo tomó, fíjense, vamos a ver para qué lo tomó. Cuando el Señor te toma a ti, no te va a poner en victoria luego.
fuego. El Señor tiene que tratar contigo y contigo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que digas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces la gloria del Señor se va a ver en tu vida, aunque tú no te des cuenta de eso, sino la gente se va a dar cuenta, porque puedes caer en maldad otra vez. Bendito es Dios. Amén. Génesis 37, versículo 11 dice, y sus hermanos, ¿qué le tenían? Envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos le tenían envidia. Mire, vayamos, estamos viendo que este muchacho José, dentro de la tipología bíblica, es tipo de Cristo. Mire, vaya conmigo al libro de Mateo 27, por favor. ¿Ya lo tiene? Mateo 27, versículos del 15 al 18. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿A dónde estará Poncio Pilato ahorita? En el infierno quemándose. ¿Sí? Sabía que por envidia, sabía que no era culpable, pero le tuvo temor a la gente y no le tuvo temor a Dios. Cuidado, hermanos, porque luego nos puede acontecer a nosotros esos. Dice que el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante del Padre que está en los cielos. Porque sabía que por envidia le habían entregado, volvemos al versículo 11 de Génesis 37, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dios, esto fue mucho más insoportable para el espíritu orgulloso de los hermanos de José, más insoportable, y le aborrecieron aún más. José soportó el odio y la oposición de sus enemigos, pero sus sueños se cumplirían al pie de la letra. Sus sueños, mire, versículos del 12 al 36. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre, ¿verdad? Bien, vamos aquí primero. Versículo 5 de Génesis 37. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fíjense nada más, aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Usted conoce lo demás y lo vamos a estudiar. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tienen envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué haríamos nosotros con alguien de la congregación que Dios lo toma para llevarle a una posición alta? Oposición alta ya la tenemos, somos hijos de Dios, pero un puesto alto, que vemos que está prosperando y prosperando y prosperando. ¿Nosotros qué haríamos? ¿Nos gozaríamos con él o con ella? ¿O le tendríamos envidia? ¿Mm? Cuidado, cuidado. José soportó el odio y la oposición de sus enemigos, pero sus sueños se cumplirían al pie de la letra porque eran sueños que Dios le había dado a este joven. Amén.
del 12 al 36, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, fíjense, heme aquí. Sabía que sus hermanos le aborrecían, pero no le dijo, papá, no me quieren mis hermanos. ¿Me pueden hacer algo, papá? No, no, no les dijo eso. ¿Qué les dijo? Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Aleluya. ¿Verdad? E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando errante por él, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Fíjense, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Mm? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. ¿Se acuerdan que al Señor se la quitaron también? ¿Mm? Y la rifaron los soldados. Dios. La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Te acuerdas que al Señor también lo vendieron por 30 piezas de plata? Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, al joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Bendito Dios. ¿Cuál fue la actitud de sus hermanos cuando le vieron? ¿Cuál fue la actitud? Versículos 18 y 19. ¿Cuál fue la actitud? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Les había hecho algún daño? No. Pero tal era la envidia que le tenían, sí. Y luego el versículo 20 dice, ahora pues venid y matémoslo y echémoslos en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. No creían. Veremos si está muerto, cuáles van a ser sus sueños, diciendo, nos oponemos totalmente a esos sueños que tuvo este muchacho. ¿Sí? De todos los hijos de José, vemos a Rubén, que se mete el versículo 22, ¿sí? Perdón, 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, no lo matemos, ¿sí? De todos los hermanos de José, Rubén era el que podría tener más motivos para que mataran a José.
para sentir celos de su hermano José, pues Rubén era el primogénito. Era el primogénito y era el heredero principal de su padre. Pero intervino, ¿sí? Intentó librarlo, ¿sí? Y al no lograrlo, tuvo gran aflicción. Versículos 29 y 30 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José de adentro, y se rasgó los vestidos, le dio dolor no ver a su hermano. No, dolor, dijo, ya lo mataron. Ya lo mataron. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Pero no le dijeron en ese momento que lo habían vendido a los ismaelitas. ¿Cuánta maldad hay en el corazón de los hombres, verdad? ¿Y habrá maldad dentro de nuestras familias también? Seguramente que sí. Seguramente que sí. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Aleluya. Sin embargo, Rubén trató de librar a su hermano. Sabía su enorme responsabilidad como el hermano mayor. ¿Qué sigue diciendo aquí? ¿Sí? Vemos que lo primero que le quitaron a José, ¿qué cosa fue? Su túnica. Y así fue con nuestro Señor Jesucristo. Así fue. ¿Sí? Le quitaron sus ropas y su túnica y la rifaron. Iglesia, amada iglesia, así ha sido con muchos de los escogidos por Dios. Así ha sido y va a seguir siendo. Muchos de los escogidos de Dios han sido desposeídos de todos sus privilegios y derechos humanos. Aún en los trabajos, en donde estás desenvolviéndote, ahí te sigue Satanás a través de la gente que trabaja a tu alrededor y empiezan a verte que eres diferente y en lugar de querer aprender de ti, empiezan a verte las fallas según ellos y tratan de hacerte daño. Cuidado, cuidado, porque dura cosa es darle de coces al aguijón. Nunca te atrevas a defenderte de cualquier falsa acusación que te hagan. Hay uno que dijo que tenemos que vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. Así fue Cristo. Él venció el mal con el bien. Él pudo haber acabado con toda la humanidad, pero Él tenía un plan y lo sigue teniendo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver claramente cuál es el papel de nosotros como iglesia delante de Dios y delante de los ángeles y delante de los hombres. Sí, amados hermanos, somos un espectáculo. Somos un espectáculo. Somos corderos de Dios enviados al matadero. Olviden esas predicaciones de la prosperidad. ¿Sí? Tiene que prosperar el evangelio a través de nosotros. Que el evangelio se vea. Somos la luz, dice el Señor. Somos la sal. Nosotros como la sal, uno de los atributos de la sal es provocar sed. Nosotros tenemos que provocar sed de Cristo. Otro de los atributos de la sal es detener la corrupción. Mientras esté la iglesia aquí en la tierra, que es la sal, la corrupción está siendo detenida todavía. ¿Por qué? Porque usted y yo oramos todos los días por los hombres, dice el Señor, por los que están en eminencia. Ese es nuestro papel también. Lo dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Que oremos por todo, que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Y hay un resultado para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es agradable al Señor que no quiere que nadie se pierda. Y si Él no quiere que nadie se pierda, tiene que estar lo mismo en nosotros. Nosotros, igual que Dios no es enemigo de nadie. Él tiene enemigos, adversarios. Eso es lo que significa diablo. Y usted y yo tenemos adversarios.
Pero nosotros no somos enemigos de esos adversarios. Tenemos que interceder por ellos. Bendice al que te maldice. Ora por el que te ultraja. Esa es la forma de dañar a Satanás y las tinieblas. Muriendo en el amor de Cristo por la gente que está mal. Ese es el papel de la iglesia. Se nos ha olvidado, parece. ¿Sí? Se nos ha olvidado. Ser una bendición en cualquier lugar donde deambulemos o vivamos. ¿Sí? Bendito sea Dios. Han sido desposeídos de todos sus privilegios los hijos de Dios. ¿Sí? Hemos venido a ser, como dice Pablo, una escoria. ¿Sabe qué es una escoria? Una basura a los ojos de los demás. 1 Corintios 4, versículo 13. Y eso no nos gusta. Pero es el evangelio. Hay otro evangelio que es una maldición, dice la palabra. Si nosotros cambiamos el evangelio o viene un ángel a enseñarnos otra cosa, sean anatemas, dice la palabra en Gálatas capítulo 1. ¿Qué dice 1 Corintios 4, versículo 13? Dice, nos difaman y rogamos por los que nos difaman. ¿Lo está usted viendo conmigo? Nos difaman y rogamos por aquellos que nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero ¿cómo? ¿Cómo si yo soy de la familia Pompidou? Decimos, no, amados hermanos. No podemos vivir una vida que nos aplaudan. Tenemos que vivir la vida de Cristo. Él nos dejó el ejemplo. Tenemos que seguir sus pisadas. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz todos los días y sigámoslo al Señor. Donde reina la envidia, desaparece la compasión. Y así estaban los hermanos de José. Donde reina la envidia, mire, vamos a Proverbios 27, versículo 4. Reinaba la envidia poderosamente en los hermanos de José. Y aquí en Proverbios 27, versículo 4, se nos dice, fíjense bien, Proverbios 27, versículo 4 dice, cruel es la ira, e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cuando reina la envidia, desaparece toda compasión. Y así fue con los hermanos de José. La envidia hizo que desapareciera toda la compasión. Escúchenme, la ira y el furor son actitudes crueles, pero a veces son de poca duración, la ira y el furor. No así la envidia, que es algo que carcome continuamente y hace cometer más agravios. La envidia te carcome por dentro, los huesos, todo te carcome. Qué horrible ser envidioso. Qué feo es poco. Qué horrible es envidiar lo que otras gentes tienen. Nosotros, amados hermanos, si nos diéramos cuenta quiénes somos en Cristo Jesús, no tenemos por qué envidiarle nada a nadie. Dios nos da lo que Él quiere que tengamos aquí en la tierra. Hay cristianos que tienen mucho dinero, pero saben qué hacer con ese dinero. Nosotros no tenemos por qué tener envidia, ni tener por qué andar pidiéndole a nadie más que al Padre. ¿Sí? Más que al Padre. No trajimos nada, no nos vamos a llevar nada. Teniendo la comida y el sustento, dice el Señor, ¿para qué quieres más? El Señor te va a dar, siempre nos da lo que no merecemos y nos da más y más el Señor para aprender que es más bienaventurada hay cosas dar que recibir. Tenemos que aprender, amada iglesia, a hacer una bendición. A José lo maltrataron, pero vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ver más adelante que José fue una bendición para su padre y para sus hermanos. Y para los egipcios. Bendito sea Dios. Amén. Amén.
Vamos a Génesis 37, ya estoy terminando. Génesis capítulo 37. Ah, Dios. Versículos del 31 al 36. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Mire la envidia, hasta su padre lo engañan, hasta su padre lo hacen sufrir. Qué tremendo es esto, ¿sí? Hacer sufrir a tu padre con una mentira tan fea. Dice versículo 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Escuche esto. En lo personal yo creo que yo hice sufrir mucho a mis viejos con mi conducta inadecuada. No sé tú, pero esto aquí es algo que rebasa muchas cosas. Estoy viendo a mi padre llorando, sufriendo por muchos días, y ninguno de ellos acercó a decirle, Padre, perdónanos, perdónanos. Pasó esto con José, Padre. Le tuvimos envidia, coraje, lo vendimos, Padre. Pero veían sufrir a este hombre también amargamente y no quería consuelo de nadie. Y sus hijos no tuvieron el corazón para hacer un lado la envidia y decirles la verdad a su padre. Qué cosa tan tremenda. Decirles, Padre, tu hijo vive, tu hijo vive. Nunca se imaginó Israel que su amado hijo iba a ser vendido como esclavo. Jamás, jamás. Pero vemos esto, estoy terminando. Quiero que veamos esto, que Dios estaba controlando todo y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Dios tiene control de todo. Moviendo las cosas el Señor para llevar a cabo su propio plan para José. José estaba debajo del plan de Dios, aunque no lo sabía. Tú entiende esto y yo también lo debo de entender. Pase lo que pase, estamos debajo de un plan perfecto de parte de Dios. Si estás oyendo eso, entiéndelo, compréndelo, experimentalo. Sí. Dale gracias a Dios por todo, dice la palabra. Pasa situaciones difíciles, pero es Dios el que está bajo control de todo. De todo. Bendito es Dios. José no sabía lo que tú estás sabiendo en esta noche. No lo sabía, tú sí sabes que Dios todo lo que hace con sus hijos, Él tiene el control de todas las cosas. Él te ve en tu recámara llorando y llora contigo. Porque Dios es muy sensible al llanto de sus santos. Sí, las lágrimas de los santos, la esencia de los santos, las tiene en un altar allá arriba, dice Apocalipsis. Dios controla tu vida. Dios dirige tu vida para llevar a cabo el plan que tiene para contigo. Así tenía su plan con José. Y para el pueblo que él había elegido, tomó a José para sacar adelante al pueblo que él había elegido. Y Dios cumpliría su promesa a Abraham. José fue tomado para cumplir la promesa que le hizo Dios a su abuelo Abraham. Mire, vaya conmigo allá a Génesis 15, por favor.
Qué hermoso es conocer los pensamientos de Dios en la palabra. Qué hermoso es. Y que nos haya abierto el entendimiento para entenderla, para comprenderla. Génesis 15, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tiene usted? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Esto lo vamos a ir al final. Morará en tierra ajena, o sea, en Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aleluya. Bendito es Dios. ¿Se acuerdan lo que pasó? Lo vamos a ver más adelante en otra ocasión. Allí estuvieron. El nuevo faraón que llegó a reinar a Egipto no conocía a José ni lo que José había hecho por Egipto y empezó a maltratar, a oprimir, etcétera, etcétera. Pero el Señor dice: y ese pueblo que maltrató a mi hijo, a mis hijos, a mi pueblo, yo los voy a juzgar. Cuidado, repito, cuidado con aquellos atrevidos que tratan de hacernos daño. ¿Sí? No se quedan sin recompensa, no se queda Dios, somos como la niña de sus ojos, dice el Señor. Bendito Dios. Entonces el Señor tomó a José para llevar a cabo sus planes. Él toma a sus elegidos para llevar a cabo sus planes. José fue llevado como esclavo a Egipto y ahí, después de haber sido humillado, Dios lo iba a poner en eminencia. Y qué tremendo fue esto. Iglesia, no hay corona sin cruz. Ese es el Evangelio. No hay corona sin cruz. Bendito es Dios. Dios no te maltrata. No, Satanás sí te maltrata. Primero te lleva a los vicios y te gusta andar en la fiesta, etcétera. Pero tarde que temprano vas a vivir una vida triste y si es que Dios no te salva, te vas a ir al infierno eternamente y para siempre. Obedezcamos a Dios y estudiemos la palabra del Señor día tras día para que podamos gozarnos con todo lo que acontece en nuestra vida, no porque andemos en pecado, sino porque Dios nos ha tomado para su gloria, honra y alabanza. Quiero llenar tu trono de alabanza. ¿José habrá llenado el trono del Señor de alabanza? Claro que sí. Nunca se quejó, ni aun cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, que lo vamos a ver el viernes que entra, lo acusó de estarla asediando sexualmente. Los hijos de Dios son caballeros, porque más que caballeros somos hijos de Dios. Nunca le dijo a Potifar: tu esposa es la que me anda buscando, que yo me acueste con ella. No le dijo nada. Ese es algo muy singular para cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Amén. Padre, quiero darte gracias por este bendito tiempo en el cual estamos aprendiendo a conocerte más y más y saber que tú no nos dejas solos por conflictos graves que estemos pasando. Ciertamente a veces nos sentimos solos. Señor, yo me imagino a José en la cisterna, siendo aventado ahí, Señor, sin haberles hecho nada absolutamente a sus hermanos. ¿Cuántas cosas habrá pensado? Y después siendo vendido como esclavo a los ismaelitas, Padre. Bendito Dios, síguenos enseñando, mostrando, Señor, esta vida preciosa para que veamos también que nuestra vida es preciosa para ti, Señor. Y que nos das la oportunidad, Señor, de pasar por situaciones que nos parecen difíciles, pero así es el caminar de nosotros. Tenemos que entrar por la puerta estrecha, Padre, como le dijiste a aquellos que te preguntaban: Señor, son muchos los que se salvan, son muchos los que se pierden. Y tú les dijiste: entrad por la puerta estrecha, porque muchos van a querer y no podrán. Señor, tú ya nos pusiste adentro de este camino, ya nos pusiste en la senda estrecha y tú vas con nosotros. Ayúdanos, Padre,
Ayúdanos a buscar tu rostro, a comer tu palabra de día, de tarde y de noche, para que te vayas ensanchando en nuestro interior, Padre, y vivamos, Señor, levantando tu nombre a través de cada actitud que podamos tener, Señor. Aun cuando nos insultan, podamos ver esa gente, Señor, con ojos de misericordia, Padre, porque están perdidos, Dios, y necesitan salvación, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por mi hermana Consuelo que está aquí con nosotros, Padre. Gracias por lo que hiciste con Rosario, la sobrina de este muchacho, Dios, Bonifacio, Señor. Ahora sálvala, Padre, porque un día estuvo esta muchacha aquí viniendo, Señor, y se salió del camino, Padre. Ayúdala, Dios, por favor, Dios mío. Vamos a partir de aquí, pero no de tu presencia, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, iglesia.